diapositivo. Y que el Señor les bendiga. Qué gusto estar con ustedes y esta noche me da gran gozo poder compartir una palabra a ustedes y vamos a disfrutar este tiempo en el Señor. Pueden tomar su lugar y antes de entrar en la palabra yo quiero aprovechar de la oportunidad para agradecerle a Pastor Saúl y la pastora Daisy y todo el equipo de ellos y aquí en la iglesia local y toda la red aquí de Perdón y Amistad, cada pastor, por el esfuerzo que han hecho para reunirse anoche, tanto como esta noche, y yo sé que en la reunión de las 8 vamos a ver un gran número que llega aquí, vamos a tener un buen tiempo. Pero ahora me toca a mí y yo quiero dar una palabra basado en una escritura de uno de los profetas mayores. Y cuando digo profetas mayores, no es que uno es más importante que el otro. Dice en el estudio de los profetas, son 17 libros proféticos y 5 libros mayores y 12 profetas menores. Entonces, ¿por qué son menores y mayores? Solamente por el tamaño de lo escrito. Entonces, los 5 mayores es Isaías y Ezequiel, Daniel, Jeremías y también Lamentaciones de Jeremías, porque Jeremías era un llorón tanto que tenía que escribir otro libro con toda su lloradera, ¿verdad? Ahí eran las Lamentaciones de Jeremías. Entonces tenemos ahora del profeta mayor Ezequiel. Ezequiel era un tipo muy raro. Él enseñaba con muchas metáforas y decía cosas bien extrañas y usaba ilustraciones bien curiosas y en el capítulo 47, de donde vamos a sacar provecho esta noche, él hablaba en este capítulo sobre las aguas que salieron de debajo del umbral de la puerta y era hasta sus tobillos y luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, la cintura y agua suficiente con que nadar. Pero terminando todo esto y habla de los peces que iban a ser en abundancia en este río, etcétera, etcétera, en estas aguas. Pero yo quiero enfocarnos en el verso 12 de capítulo 47 en particular. El verso 12 se lee en la siguiente manera. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Diga conmigo, toda clase de árboles frutales. Toda clase. Gracias a la diversidad de Dios, gracias a Dios que no nos hizo iguales. Y entonces por eso dice toda clase de árboles frutales, porque en la metáfora que estamos viendo se puede hacer paralelo con nosotros creyentes que somos árboles frutales. Y yo le hago la pregunta, ¿es usted un árbol frutal? Pero me da gusto saber que Dios tenía bien pensado su creación y nos dio una diversidad de toda clase de árboles frutales. Ese quiere decir en el cuerpo de Cristo hay toda clase de cristianos, ¿verdad? Toda clase de árbol frutal. Hay una diversidad. Imagínense si todos fuéramos iguales. Y yo decía, Dana, ¿dónde está mi esposa? Y si todas las mujeres eran iguales, ¿cómo voy a encontrar la mía? Bueno, entonces aquí Ezequiel dice que toda clase de árbol frutal, y por esta razón, un entre paréntesis aquí, no espera de su hermano lo que Dios espera de usted. Usted produce el fruto según
el género suyo, según lo que es usted. Entonces no hay que poner a todos los cristianos en el mismo molde y decir que somos igualitos, no Señor, porque cada uno tiene algo que trae al reino. Entonces, gracias a Dios por la diversidad. Y aquí dice que junto al río, en cada lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán. Diga conmigo, sus hojas nunca caerán. Ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ahora, uno de los aspectos del proceso de llegar a ser un árbol frutal es de que tiene que producir hojas. Casi no existe un árbol frutal que no tiene hojas. Todos tienen hojas antes de tener fruto. Entonces vamos a examinar esto. Y nuestra vida tenemos que tener hojas antes de producir fruto. Y la identidad de nosotros es por las hojas. Usted puede identificar un árbol no por su tronco necesariamente, pero por sus hojas se identifica. En la Biblia, las hojas de nosotros simbólicamente representan las carismas o los dones de nosotros, nuestro testimonio, nuestra manera de ser, cómo la gente nos percibe, cómo actuamos, son las hojas de nosotros. Y tenemos que ser frondosos y tener buenas hojas. Y entonces vamos por unos minutos tomar un pequeño curso de dendrología. Y usted dice, ¿qué? Dendrología. ¿Alguno de ustedes ha estudiado dendrología? ¿No se acuerdan en la escuela de dendrología? No, ni yo. Y hasta preparar este mensaje yo no tenía ni sombra de idea lo que es dendrología, pero lo examiné. La botánica es el estudio de plantas y todos sabemos esto. Pero la dendrología es el estudio en específico de árboles. Y en la dendrología descubren que la identidad y la parte más importante del árbol son sus hojas. Porque las hojas se convierten en ser los pulmones del árbol. Emiten las hojas oxígeno. Y gracias a Dios que hay árboles, porque ese ayuda en eliminar contaminación ambiental, porque están emitiendo oxígeno. En la Ciudad de México, y muchos de ustedes han estado ahí, hay un gran bosque en el centro de esas millones y millones de personas, hay un bosque que se llama Chapultepec. Y ahí en Chapultepec, ahí donde está ese gran bosque, son los pulmones de la Ciudad de México. Entonces no permiten cortar esos árboles, porque ese sería desastroso si cortaron los árboles, porque no va a tener pulmones. Y vamos a ver algo de esto. Entonces, examinando la función de las hojas y para producir frutos, tenemos un ejemplo de la higuera. Y la higuera es un fruto que es muy común ahí, el higo es el fruto muy común allá en Israel. Y yo he comido higos en Israel y son deliciosos. Pero Jesús estaba caminando y vamos a ver en Mateo capítulo 21, verso 18, donde dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera
cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. ¿Cómo supo que era una higuera? Por las hojas. Vio la higuera, tenía hojas, y él pensaba que en que tiene hojas, debajo de las hojas debe de haber fruto, fruta higuera, el higo. Y entonces, y dice, no halló nada en ella en cuanto a fruta, y sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces Jesús decía, tiene muestra de que es un árbol de frutas, un árbol frutal. Tiene la muestra, pero no hay nada ahí. Hay muchos que tienen la apariencia de piedad, pero no hay fruto en su vida. Entonces Jesús vio eso y maldijo esa planta sencillamente porque seguramente él reconoció que era defectuoso, porque tenía una apariencia engañosa. Y entonces las hojas ahí es lo que identifica el fruto o identifica el árbol que le da la idea que ese tipo de fruta va a tener debajo de esas hojas. O el pastor nos llevó ahí por el valle y por, sí, ¿dónde era? Bucerías, pero ahí adentro donde había un bosque de árboles frutales, de mango. Y luego yo sabía que era árbol de mango. No porque vi fruta, sino porque vi hojas. Y las hojas se muestra que es un árbol de mango. Se nota, se identifica. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos carismas, tenemos testimonio, tenemos una apariencia, tenemos un reflejo de nosotros de qué tipo de árboles somos. Somos árboles frutales. Y entonces, aquí, antes de la reunión, yo me fui aquí y arranqué unas hojas. Y cuando arranqué esta hoja, se me salió una leche bien espesa, pegajosa y fea. Y ahora yo sé por qué. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Y por qué sale así? Y tengo otro aquí. Entonces, yo no tenía idea el nombre de esos árboles, ni qué clase son, pero tengo un app que me dice. Entonces yo tomé una foto. Y cuando tomé la foto de uno de ellos, ya le voy a decir cuál, ese de hojas grandes, que salió la leche. Cuando tomé la foto de eso, mi app me dio una información identificando el árbol por sus hojas. Y es un Ficus elástica, o otro nombre es Indian Rubber Fig. Y ya cuando leí, yo me acuerdo de esos árboles. Es nativo de Asia, especialmente de la India, porque ahí nuestro ministerio en la India hace unos años teníamos una finca de estos árboles para producir una leche del árbol, de este árbol, que produce hule, la hule de llantas. Y vendimos ese líquido del árbol y lo mandaron a procesar y cocinar y producía hule con que se hace la llanta de su coche. Entonces ese árbol aquí es uno de ellos, es un Indian Rubber Fig.
Y es un tipo de higo, pero higo de hule, y dice que tiene una fruta de imitación. Qué curioso eso, ¿verdad? Que hay árboles que tienen apariencia, pero el fruto que tiene es de imitación, es falso, no es real. Y dice aquí en mi app que poco se puede comer esto, que no sabe muy bien. Y me dice hasta qué tamaño crece y dónde crece. Y es del reino plantae, y es del subreino Tracobionta, y es de su superdivisión Spermatophyta, es de la división Magnoliophyta, de clase Magnoliopsida, de subclase Amelariae, y de orden Rosales, y de familia Moracea, de Gines Ficus, y de hábitat árbol. Y el título, Ficus elástica. Yo tengo más información que quiero saber de esto. Y hasta que abajo me sale el mapa de donde yo saqué la foto, para decirme dónde está creciendo ese árbol. Y el otro árbol que tengo aquí a la par, o las otras hojas, estamos en una clase de dendrología, por favor. Entonces toma la clase porque después va a haber examen. Entonces tengo el otro que es el chamber bitter, que Phyllanthus urinaria. Qué nombre más raro, ¿verdad? Y yo le puedo decir muchos detalles de esa planta. Y es interesante. Entonces, ¿cómo conozco esos árboles? ¿Y qué puedo aprender de esos árboles? Las hojas dice toda la verdad. Y su testimonio dice toda la verdad acerca de su entrega al Señor. Su manera de vivir. Se acuerda que algunos de los discípulos andaban ahí en el libro de los Hechos y dice la Biblia que cuando otros los veían, en algunos casos se caían y fueron sanados, y en otros casos solo al pasar los discípulos dijeron, ciertamente estos han estado con Jesús, porque había algo que la gente podría reconocer. Puede ser que usted ha vivido en su colonia por muchos años y el vecino está a la par, que usted lo ha conocido por muchos años y su vecino ni se da cuenta que es creyente. Yo diría que más probable su fruto es imitación, si no se da cuenta quién es usted. Entonces, cuando yo estudié esto, encontré algo muy interesante y vamos a terminar la clase de dendrología enseguida, pero para entrar en la prédica. Es parte de. Pero escuche esto. Esas hojas son el color verde y la mayoría de las hojas de un árbol sano son verdes. Y entonces se produce por la clorofila. ¿Y qué es la clorofila? La clorofila, que significa hoja de color verde, es un pigmento que contienen todas las plantas y que forma parte del proceso imprescindible para la vida mediante el cual los vegetales transforman la luz solar en oxígeno e energía. La clorofila es, por lo tanto, fundamental para la vida del planeta. Además, sus asombrosas, y escucha esto, sus asombrosas propiedades también la convierten en un nutriente imprescindible para nuestra salud, gracias a que su composición molecular es muy similar a la composición molecular de la sangre. Cuando yo descubrí esto,
tiene más sentido el verso en Levíticos que dice que la vida en la sangre está. La vida de un árbol está en las hojas. ¿Por qué? Porque las hojas reciben los rayos del sol y la convierte en una energía, y las raíces del árbol chupan el agua de adentro de la tierra y la sube a hacer conecte con las hojas y entra en las venas de las hojas, y en el exterior entra los rayos del sol y comienza el proceso de fotosíntesis que hace vivir la planta y tiene su alimentación, su energía. Nosotros, hermanos, recibimos los rayos del sol, el sol de justicia. El Señor resplandece sobre nosotros, y en el culto, como en esta noche, nosotros estamos alabando al Señor y estamos sintiendo los rayos del sol, estamos sintiendo lo que es el calor del Espíritu de Dios, y para algunos hasta que le da piel de gallina y se le para el pelo y hasta que se siente una sensación y dice, oh, cómo me siento en la presencia del Señor. Y es necesario reunirnos y estar en la presencia de Dios y edificarnos en un tiempo corporal de alabanza y adoración, porque así convierte esto en una energía espiritual. Pero si no tenemos raíces en la tierra, si no tenemos fundamento, si no estamos bien plantados y si no estamos chupando agua desde abajo de nuestro fundamento, entonces los rayos del sol nos van a quemar. Hay mucha gente que viene a la iglesia y siente la presencia del Señor, pero no tiene un fundamento, no está así plantado en la casa, no tiene raíces, no tiene conocimiento de la palabra, no sabe lo que es una experiencia adentro, solamente lo siente por afuera, la emoción, el ambiente, y cuando sale de la reunión y se mete en el mundo perverso en que vivimos hoy día, ahí vienen los vientos de las pruebas y estamos tumbados porque no tenemos raíces. Hermanos, no podemos vivir solamente por el brinco, el salto y la emoción de un canto. Tenemos que tener nuestros pies bien plantados en un fundamento y plantado en la casa de Dios, porque el que está plantado en la casa de Dios, dice la Biblia, florecerá como el Líbano. Tendremos algún fundamento de florecer porque tenemos pies bien plantados en la casa. Y la Biblia dice que Dios pone al solitario en familias. Necesitamos una iglesia. Hay los que brincan de evento en evento, que van de concierto en concierto y van de iglesia en iglesia cuando hay un invitado, pero no están plantados en la casa de Dios. Entonces, entre poco, no va a sentir más ese buen sentir de la presencia de Dios, porque sus hojas se van a quemar y usted no va a tener fruto en su vida porque no hay agua. Pero vamos a ver lo que habla Cristo acerca de ríos de agua viva. Entonces, suficiente en cuanto a dendrología, suficiente en cuanto a su clase de ciencia. Ahora vamos a entrar a entender espiritualmente lo que eso significa. Aquí en la casa de Dios es un lugar donde fluyen las aguas y donde los ríos de Dios, los que se acercan al río pueden tomar de ese río continuamente. Y Cristo dice, es como ríos de aguas vivas adentro de nosotros, que salta a la vida eterna. Nosotros tenemos la alimentación espiritual de la palabra y del río que está en nosotros, y también está refrescado por el sol de justicia que resplandece sobre nosotros, de modo de que
que ahora estamos listos para funcionar en el fotosíntesis de producir fruto en nuestra vida. Y usted puede salir de aquí y decir, he estado en la presencia del Señor, tengo un fundamento porque yo sé a quien he creído y hay en mí unas aguas de ríos, de aguas vivas. Entonces ahora mi vida va a ser un impacto en la gente que se acerca a mí, porque la luz mía va a brillar, como dice en Mateo, y va a brillar tanto que la gente va a ver nuestras buenas obras, pero van a glorificar al Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay los que son arrimados y hay otros que son plantados. Yo quiero estar plantado. Y lo más profundo mis raíces, las pruebas más grandes, puedo sostener, puedo aguantar, puedo resistir, porque tengo raíces. La Biblia dice que los que son plantados en la casa de Dios florecerán. Usted no está aquí con brazos cruzados, solo esperando la venida del Señor. Pero debemos de estar aquí con una espera de hacer una diferencia en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro vecindario, en nuestro estado, en nuestro país. Y hermanos, más que nunca, México necesita que los cristianos se paren firmes y que dejen brillar su luz y que sea luz y sal aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué son sus hojas? ¿Qué son sus carismas, sus dones? Y algunos dicen, bueno, yo no tengo muchos dones. Mira, le voy a decir una cosa. Pablo dijo en Romanos 12, y tomó todo ese capítulo, y mi esposa lo menciona cada vez que predica, y yo casi también cada vez que predico menciono Romanos 12. Usted conoce la Escritura. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice, y no os conforméis a este siglo. Y cuando dice no os conforméis a este siglo, usted sabe que aún existe la posibilidad de ser conformistas a la religiosidad de nuestro siglo. Entonces no es, porque yo no me voy a conformar al mundo, pero tengo el riesgo de caer en la trampa de conformarme con cómo hacen los demás en cuanto a la iglesia. Pero yo quiero mantenerme fresco delante del Señor. Yo quiero oír palabra fresca del Señor. Yo quiero mover donde Él está moviendo. Yo quiero que me lleve de gloria en gloria, de perfección en perfección, y que me lleve a otras dimensiones. Entonces yo tengo que mantenerme ahí plantado al lado del río, chupando las aguas refrescantes del Espíritu Santo y dejando que mi vida sea nutrida y que sea transformado lo que siento en el culto a una energía para salir y ser testigo del poder de Dios. De un aplauso al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar lo que es la buena y sana y santa voluntad de Dios. Entonces, verso 3, Pablo comienza a ser más específico. Y él dice, digo pues, que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Pero nota especialmente la frase en el verso 3 que dice que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, a mí también, diga, a mí también. Usted tiene una medida de fe. ¿Qué quiere decir medida de fe? Es una esfera donde usted opera. Cada uno de nosotros tenemos, y la palabra en griego es metrón, tenemos un metrón, tenemos un cuadro en que nosotros funcionamos mejor. Y el metrón mío es diferente que el metrón suyo. Yo tengo dones que no tienen algunos de ustedes y algunos de ustedes tienen dones que yo no tengo. Entonces cada uno tiene que operar en su medida de fe, en su don, en su esfera, en su área donde usted ha desarrollado lo que Dios, con que Él le ha dotado. Entonces, si cada uno tiene una medida de fe, y es distinta. Pero el problema con algunos, somos celosos que otro tiene una medida más grande que la nuestra. Y a veces nos desanimamos y decimos, ¿por qué está bendecido este hermano y anda en un coche del año y yo todavía estoy en mi bocho de 67? Y otro tiene carro del año. Entonces estamos viendo y dice, ¿por qué? Porque otro tiene y yo no. Bueno, hay unos principios bíblicos que tenemos que tomar en cuenta. Y uno es nuestra medida, nuestra esfera, donde Dios nos ha colocado. Y lo que es nuestro don, lo que somos capaces de manejar. Algunos solo pueden manejar bochos. Y otros camiones. Y la Biblia dice que si somos fieles sobre poco, Él hará que seamos mayordomo sobre mucho. Entonces la oración de Jabes es, Señor, extienda las estacas de mi tienda, deme más capacidad. Y esa es la oración que yo tengo, Señor. No es que estoy pidiendo más de ti, estoy pidiendo renovación mía, a tener más capacidad. Y así si me quiere dar algo más de lo que tengo, ya he preparado lugar, he preparado espacio para que Dios me dé más. Pero mucha gente pide mucho y cuando le es dado, lo desperdicia o lo mal maneja. Usted sabe que más que el 75% de las personas que pegan el gordo, y mujeres, no estoy hablando de su marido, pegar el gordo, chances, lotería. Usted sabe que la gente que compra lotería, la mayoría de ellos están gastando dinero que no tienen, porque tienen deudas que deben de estar cubriendo y pagando. Y entonces, en vez de pagar su deuda con lo poco que tiene, compra un chance para ver si me toca la suerte a pegar el gordo. Y no le resulta. Pero los que sí pegan el gordo, los que sí ganan millones por lotería, la estadística comprobado es que más que el 75% de ellos, antes de terminar 5 años de haber ganado el dinero, están en bancarrota, ya se han convertido a alcohólico, drogadicto, divorciado o algunos hasta suicidio. ¿Por qué? Porque tenía cosas tan gloriosas sin capacidad de manejarla. Si usted quiere experimentar bendición, sea fiel con lo que tiene ahora. Algunos dicen, pastor, cuando el Señor haga prosperar mi negocio, voy a comenzar a pagar diezmo. No funciona así, no va a prosperar su negocio. Un hermano llegó al pastor y dijo, pastor, ore para que mi negocio prospere.
Él dijo, claro que sí, vamos a orar. Y impuso las manos y el Señor que bendiga a este hermano, y él es fiel, él está pagando sus diezmos y es un hombre muy fiel. Señor, bendícelo como tú has prometido. Entonces se fue el hermano y comenzó a prosperar su negocio, y entre poco ya tenía 2 sucursales, después 5, después una multitud de sucursales. Y él vino un domingo a la reunión y llegó y dice, pastor, por favor, tienes que orar por mí. Soy sumamente bendecido. Y pastor, tú no sabes cómo me cuesta pagar un diezmo tan grande por tanto dinero que estoy ganando. Ore para que el Señor me ayude no resistir en pagar ese diezmo. El pastor dice, ese no es problema, vamos a orar. Impuso la mano y dijo, Señor, tú sabes la lucha que tiene mi hermano a pagar diezmo de tantas bendiciones que tú lo has dado. Y entonces, Señor, ahora comienza a quebrar los negocios uno por uno, los elimina. Y él dice, no, pastor. Él dijo, bueno, la opción o pagar los diezmos, porque la cantidad del diezmo no es el monto, es el porcentaje, es 10%, 10% es 10%. Ahora, no les voy a cobrar nada por esa parte acerca de los diezmos, ese es un punto aparte, ¿verdad? Entonces, llévalo. Pero a cada uno nos es dado un don. Tenemos que ser responsables con nuestro carisma. Y si vamos a producir fruto, tenemos que ejercer nuestros dones. Algunos de ustedes están sentados en la iglesia y tiene su don, su carisma, su talento ahí descansando, y no está activando lo que Dios le ha dado. Por eso Pablo oró con Timoteo, lo exhortó, lo escribió y dijo, Timoteo, avives el don que hay en ti, que recibiste por la imposición de manos. Entonces algunos de nosotros necesitamos avivir nuestros dones que tenemos, porque Dios no nos dio dones para despreciarlos. Si tiene un talento, tiene que usarlo. Si usted es capacitado en algo, póngalo a servir al Señor, porque con el uso se va aumentando y aumentando más, y Dios le va a bendecir grandemente. Yo podría leer toda la lista aquí en Romanos 12, pero por tiempo no lo voy a hacer. Pero alista todos los diferentes dones que uno puede tener en el servicio del Señor. Son sus hojas, las hojas que reciben el sol de justicia y el agua de su fundamento. Ríos de aguas vivas adentro, presencia de Dios externa, y cuando se junta, entonces esas hojas comienzan a respirar, comienzan a dar oxígeno, y oxígeno es el alimento de vida. Su vida debe de transmitir vida a otra persona para que lleguen a conocer al mismo Cristo, el Salvador del mundo. Sin hojas, el fruto suyo está expuesto a los aves que son de rapiño, algo así. Y entonces se secan, se queman y se caen al suelo porque no tienen las hojas. Si su testimonio ha caído, va a afectar su descendencia, va a afectar su fruto. Tenemos que mantener verde de vida nuestras hojas. En los capitales de Costa Rica, y yo sé que hay café aquí en México también, pero nosotros vivimos 8 años en Costa Rica y yo he visitado muchos capitales, no solamente en Costa Rica, pero en otros países, y
Y yo he tomado café de muchos países del mundo y a mí me encanta el café, pero solo lo tomo en 2 ocasiones, cuando estoy solo o acompañado. Ahí está mi café, ¿verdad? Estoy acompañado, entonces voy a estar tomándolo en un momento. Pero en Costa Rica hay una finca de café que rinde mucho, porque descubrieron un secreto, que el café de acidez más se rinde más cuando muelen los granos y puede producir más y se rinde, no necesita tanto porque es fuertísimo por el acidez que tiene el café. Para que el café produzca ese nivel de acidez, lo que hacían en Costa Rica, descubrieron si en el capital plantaron grandes árboles de naranja. La sombra, porque en la mañana los rayos, cuando estaba levantando el sol, pegaba las hojas del café. En la tarde, cuando se ponía el sol, también. Pero no se quemaba esos plantas de café, porque tenían esos grandes árboles que daba una sombra de mediodía. Y ese produjo una acidez más fuerte en el café. Y cuando yo comencé a pensar en eso, yo decía, wow, entonces el fruto de nosotros requiere la protección de nosotros. Tenemos que cubrir nuestro fruto. Hermanos, usted no trae un inconverso a la iglesia que se convierta y dice, hasta luego, ya voy a buscar otro inconverso. No, usted va a proteger hasta que sea maduro el fruto que usted ha cosechado. Entonces tenemos que dar cobertura sobre ese fruto y no dejarlo expuesto porque es tierno y está expuesto y cualquier cosa puede suceder. Pero si estamos cubriendo, como dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morirá bajo la sombra de Omnipotente. Entonces nosotros como ganadores de almas tenemos que ofrecer una sombra sobre el recién convertido para que no se queme, para que sea protegido y para que produzca su fruto también. Entonces, hermanos, es importante que nosotros dejamos que no ignoremos nuestra responsabilidad de cubrir el fruto que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son sus dones? ¿Lo están usando? ¿Es usted un árbol frutal? ¿Está activado su don? Dios quiere fruto de parte de su vida. Y Dios ha derramado su Santo Espíritu sobre la iglesia y en nosotros para activarnos a producir fruto. Nota lo que Jesús declaró finalizando una de las fiestas judías. Y me gusta este verso tanto, porque hemos estado en Israel muchísimas veces, mi esposa y yo, y ellos tienen muchas fiestas. Los judíos sí saben hacer fiesta. Y a veces cuando nos toca estar en los hoteles, cuando están en el tiempo de fiestas, esos judíos toda la noche haciendo fiesta. Y entonces Jesús estaba en Jerusalén en una ocasión cuando hubo una fiesta. A veces las fiestas duran por semanas, pero yo no sé cuántos días había durado esa fiesta donde Jesús estaba cuando Él dijo hasta acá con esa fiesta.
Porque la Biblia dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó en voz alta, diciendo, si alguno tiene sed. Pero cuando Él gritó eso, uno puede decir, ¿cómo que tiene sed? Estamos ya borrachos de tomar tanto. Pero Él sabía que no estaban saciados, que habían hecho su fiesta a su manera. Y usted puede tratar de vivir su vida a su manera, pero no le va a saciar. Requiere tomar de la fuente de aguas vivas. Y Él dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como su tradición, no como lo que dice su abuela, no lo que dice su cuate, no lo que dice su vecino, no lo que dice su pareja, pero el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Y antes de irse, y mi esposa lo mencionó anoche, antes de irse Jesús llegó con los discípulos y Él decía una cosa proféticamente, esperando el día de Pentecostés. Y la Biblia dice que Él sopló y ellos recibían. Y dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, no podemos vivir por lo que sentimos a lo externo. Podemos vivir por lo que tenemos en lo interno. Reciba en esta noche una profundidad en el Señor. Abre su corazón, su mente, su alma y reciba el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Levanta las manos y invita al Señor a saturar su vida con su espíritu, porque solamente venir a la iglesia y ser un dominguera no es suficiente. Tenemos que tener ríos de aguas vivas en nosotros y tenemos que recibir la presencia de lo afuera en el ambiente de la iglesia y comenzar un proceso de fotosíntesis para que nuestra vida produzca fruto. Si cada uno de ustedes produjera que tan solo un fruto al año, no cabe en este templo el fruto que puede ganar para el Señor. Señor, háganos fructíferos, que nuestras hojas resplandecen con vida para que otro pueda llegar a conocer al Señor. En el nombre de Jesús, los bendigo en esta noche. Reciba este mensaje, reciba el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén. Aleluya.